Gloria a Dios, mis hermanos, Dios les bendiga de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido a esta nueva entrega de su canal Apasionados por su presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y si es primera vez que nos miras aquí en este canal, siempre subimos de parte de Dios una palabra para bendecir tu vida. Gloria a Dios, el día de hoy o la noche de hoy, no sé en qué país te encuentras, pero en esta preciosa hora vamos a darle continuidad a la serie que hemos venido trayendo de parte de Dios para edificación de cada uno de ustedes. La serie que lleva como nombre o como tema cualidades que debe tener un cristiano para ser efectivos y cualidades que nos quitan la efectividad. Este es el capítulo número 3, ya hablamos en el capítulo número 1, hablamos en el capítulo número 2. Si no lo ha visto, lo puede buscar aquí en la lista de reproducción. Pero hoy vamos a estar hablando del capítulo número 3, otra cualidad que necesita el hombre y la mujer de Dios si realmente quiere ser efectivo en el ministerio que Dios le ha puesto o en cualquiera que sea la asignación. Así que oramos en el nombre de Jesús al Padre, que se glorifique y que permita que esta palabra le sea de bendición para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, glorifícate. Amén y amén. El tema que tenemos de hoy es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Pero quiero recalcarle que el primer capítulo fue ser guiados por el Espíritu Santo y segundo, aprender a esperar en Dios, que estuvo muy poderoso. Ahora vamos a ver el tercer capítulo, que es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Lo primero que quiero poner claro y en contexto es que Dios no es mudo. Nosotros tenemos un Dios que todavía habla. Nosotros tenemos un Dios que escucha y que responde. La Biblia dice en Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. De hecho, desde el principio, cuando Dios creó el mundo, lo creó hablando. Su voz es viva, es poderosa y materializa por el Espíritu Santo lo que Él quiere materializar. Mientras Él decía, sea la luz se hizo. Es decir, la voz de Dios ha existido y existirá por la eternidad. Entonces, hay varias maneras en las que Dios habla y quiero rapidito decirle más o menos para que tenga una idea, pero quiero leerle Job 33:14 para avalar lo que estoy diciendo. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, sin embargo en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí en este verso estamos viendo claramente que Dios sí habla, pero ¿por qué muchos no entendemos lo que Dios habla? Pues eso es lo que vamos a ver, y esa es una cualidad que necesitamos para ser efectivos, poder escuchar a Dios y no solo escucharlo, obedecerlo. Entonces, hay diferentes maneras en las que Dios habla. Dios puede hablar audiblemente, como lo hizo en el libro de Éxodo, cuando habló en el Sinaí. Esto solo lo quiero recalcar rapidito, no quiero profundizar allí. Pero Dios puede hablar audiblemente. Dios puede hablar a tu espíritu. Primera de Corintios 2 habla y dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Podemos sentir la voz de Dios en nuestro corazón. De repente estamos en un lugar tranquilo y nos llega un pensamiento de algo y tú dices, wow, pero yo no estaba pensando en esto y es algo de parte de Dios. Eso es la voz de Dios. También Dios habla a través de su palabra y esta es la voz más segura. A través de su palabra. Lees su palabra y Él te va a hablar claramente allí. También una de las maneras que habla Dios es a través de un predicador, un profeta, que viene a confirmarte algo que ya está en tu corazón. También puede Dios hablar, la más segura y en la que quiero enfatizar es en esa, pero también Dios puede hablar en sueños, puede hablar en revelaciones. Es decir, habló con Salomón, fue en sueños cuando Salomón le pidió sabiduría, literalmente fue en sueños que hablaron. En visión se le apareció a Pedro y hablaron también. Es decir, hay varias maneras en las que Dios puede hablar. De hecho, si seguimos leyendo aquí, el verso 15 dice, de Job 33:15 dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Ves? Hasta estando dormido, Dios puede hablar. Eso quería ponerlo en contexto. Ahora bien, también Dios puede hablarte. A mí me pasó que estaba pasando un proceso muy difícil. Llegué aquí en este país y llegué a un lugar
donde literalmente ahí no hay nada de Dios, ni un escrito de Dios, ni un versículo, nada. Era una junta central. Y cuando yo estoy sentado pensando y analizando en lo que estoy pasando, de repente había muchos papeles pegados en una de las paredes de esta junta, muchos papeles. Y cuando me quedo mirando entre todos esos documentos que habían allí, había uno de los papeles, de los documentos que decía que Dios se glorifica en los momentos más difíciles. Cuando yo leo eso, yo estoy pasando un proceso, y cuando yo veo eso, mi espíritu se avivó. Ahí puedes entender que Dios usó esa nota escrita para hablarme. ¿Ves? Tú puedes estar pasando un proceso y de repente estás sentado, te llegó un versículo, te avivó el espíritu, Dios te está hablando. O viste un escrito en la pared, no sé, de algo de Dios, de algo que sea de Dios, y te avivó el espíritu, Dios te está hablando. Entonces, por eso debemos estar atentos. Ahora, ¿por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué siempre no escuchamos la voz de Dios? Mire, lo primero es, por cuanto no pasamos tiempo con Él, no conoceremos su voz. Yo no puedo conocer la voz de una persona con la que yo no paso tiempo. Por ejemplo, en caso de mi esposa, ella me puede llamar y yo estoy lejos por teléfono y no tiene que decirme que es ella, la conozco, conozco su voz porque pasamos mucho tiempo juntos. Entonces, si no pasas tiempo con el Señor, cuando Él hable pensarás que es un extraño. Pero si pasas tiempo con Dios, esto hará que conozcas la voz de Dios y la puedas escuchar. Número 2, ¿por qué muchas veces no escuchamos a Dios? Por estar distraído y no estar atento. Cuando no estamos atentos a las cosas espirituales, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Cuando estamos distraídos, como creo que es Marcos capítulo 10, que habla de Marta y María, Marta estaba afanada con sus platos, lavando sus platos, y por estar así no estaba escuchando lo que quizás Jesús estaba hablando con María en ese momento, porque estaba distraída y no estaba atenta. Así que si estamos distraídos y no estamos atentos, no vamos a escuchar a Dios. Número 3, por afanarnos. Ahí vuelvo al ejemplo de Marta y María. Marta afanada no podía percibir lo que estaba pasando en su casa. Si estás muy afanado con tantas cosas, no vas a poder percibir la voz de Dios. Número 4, por escuchar demasiado las voces humanas. Hay personas que todo lo que quieren consultar es con una persona, con un humano. Y los consejos son buenos. A mí me gusta que me den consejos y los aplico. Pero el escuchar demasiado a las personas va a hacer que confundas la voz de Dios. Te va a hacer dependiente de que una persona te aconseje. Te vas a hacer dependiente de que si alguien te dice que lo que vas a hacer te sientes bien y emprendes eso. No te hagas tan dependiente de la voz humana para que puedas escuchar la voz de Dios. Otra más, por no hacer silencio cuando oramos. ¿Sabe que la oración se compone de muchas maneras? Adoración, peticiones. Pero realmente el momento más precioso de la oración, aparte de la adoración, es el silencio. Es cuando tú haces silencio para poder escuchar la voz de Dios. El hacer silencio en la oración te hará escuchar la voz de Dios. Tengo temporadas en que si estoy esperando una respuesta de Dios, me levanto de mañana, de madrugada, y no voy a pedir. Solo lo adoro y me quedo en silencio porque estoy esperando que Él me hable. Pero cuando no puedes hacer silencio en la oración, no vas a escuchar a Dios. Entonces, estas son algunas de las características que no te permitirán escuchar a Dios. Ahora, consecuencias que vienen por no obedecer la voz de Dios. Quiero que busques una Biblia o busques después los versículos, aunque los estaré dejando aquí. Dice Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando tú no escuchas la voz de Dios o la escuchas y no la obedeces y no pones por práctica lo que Él te dijo o me dijo, lo que acarrearemos son maldiciones. Bíblicamente hablando, Deuteronomio 28, del 15 en adelante, lo puedes leer, lo dice. Todas las maldiciones que vienen por no percibir o por escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Porque ¿para qué quiero escuchar la voz de Dios si no la voy a obedecer? Quiero escuchar a Dios, pero también necesito obedecerle. Entonces, Deuteronomio nos los dice claramente. Entonces, una de las consecuencias de escuchar a Dios y no obedecer, o de no escuchar a Dios, o no querer escuchar a Dios, será que acarrearemos maldiciones para tu ministerio, tu matrimonio. Quizás lo que emprendan te va a salir mal. Muchas situaciones por no obedecer la voz de Dios. Lo segundo es Segunda de Reyes, 18:11 al 12, dice:
O el 11 dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Halac, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de Medo. Vamos a ver qué dice el 12 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, que no escribí el verso 12. Dice así el verso 12. Dice, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Por esa razón, el pueblo de Israel fue entregado al enemigo. ¿Ves? Cuando no escuchamos la voz de Dios, el enemigo tendrá acceso a nuestra vida y no tendremos el respaldo de Dios, porque no escuchamos la voz de Dios, o porque aunque la escuchamos no la queremos obedecer. Y esto le pasaba a menudo al pueblo de Israel. Escuchaban a Dios, pero no lo obedecían. Entonces, literalmente Dios no está interesado en hablarle a alguien que tampoco está interesado en cumplir su mandamiento, en cumplir lo que va a escuchar de parte de Dios. Muy bien, ya vimos la consecuencia por no escuchar a Dios. Ahora, la bendición de escuchar y obedecer la voz de Dios. Aquí quiero hablarle. Deuteronomio 28, 1 y 2. Ahora dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves? Hay bendiciones que nos alcanzan por escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos a Dios y ponemos por obra lo que se nos está diciendo, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, nos saldrá bien, porque lo estamos haciendo bajo el respaldo de Dios. Cuando hacemos las cosas bajo el respaldo de Dios, todo nos saldrá bien. Deme un minutito, amado. Sierva, estoy grabando yo. Ok. Ahí. Bien, mis hermanos, continuamos. Excúsenme la interferencia. Hablaba en Deuteronomio 28.1 y les decía que literalmente, cuando escuchamos a Dios tendremos dirección. Y de esa manera todo lo que hagamos nos va a salir bien. Número 2, la bendición de escuchar a Dios. Juan 12, 49 al 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es verdad. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quise tomar este verso literalmente porque es Jesús hablando. ¿Sabes por qué? Me impresiona ver cómo el Hijo de Dios, el que traía la revelación completa del cielo, el ungido de los ungidos, ahora está hablando y está diciendo, yo dependo de la voz de Dios. Eso es lo que él está diciendo aquí. Cristo dependía de la voz de Dios. Dice, él mismo dice, yo no hablo lo que quiero, yo hablo lo que escucho. Qué impresionante es eso. ¿Ves lo importante que es poder escuchar a Dios? Usted ve el ministerio de Cristo, verá un ministerio exitoso en la tierra. Y aún sigue siendo un ministerio exitoso porque intercede por nosotros, está vivo. Y realmente, si Cristo dependía de la voz de Dios y la escuchaba y la obedecía y le daba resultado, significa que a nosotros también nos dará resultado. Entonces yo te motivo y te insto a que aprendas a escuchar a Dios y a obedecerlo, y te irá bien en todo lo que quieras emprender. Le voy a leer un par de versos más para orar y explicarle cómo escuchar la voz de Dios. Primera de Reyes 7, 5 al 8. Bueno, eso lo voy a obviar porque es un poco largo. Vamos a explicárselo. Primera de Reyes 17, capítulo 17, verso 2, 5, verso 2 y 5. Verso 2 al 5. Cuando Elías habla con Acab, que le dice, mira, al rey Acab le dice, no va a llover sino por mi palabra. Todos saben la historia. Dice la Biblia que después que Elías le suelta esta palabra al rey Acab, rey de Israel, la Biblia habla que Dios dice, y vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. Elías escucha la voz de Dios y la obedece, y literalmente está donde hay mucha agua en el momento. Israel está pasando por una sequía, pero Elías tiene agua, un arroyo para él solo. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios y se movió conforme a la voz de Dios. Ahora, escúcheme algo. Mientras
Y no solo eso, consiguió el respaldo de Dios, porque la Biblia dice que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Qué poderoso es esto. Cuando Elías escuchó la voz de Dios, él no se quedó allí. Él se movió hacia donde Dios le dijo y obtuvo el respaldo de Dios, las bendiciones de Dios. Este hombre se movía por la voz de Dios y siempre fue victorioso por eso. Pero también el mismo 1 de Reyes capítulo 17, versos 8 y 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Ya cuando se le acabó el agua del arroyo que se le secó a Elías, entonces volvió a venir a él la voz de Dios para decirle: ahora muévete a Sarepta. Y cuando Elías llega a Sarepta, literalmente, aunque la viuda no le quedaba nada, lo que iba a acontecer ahí era un milagro de multiplicación que se iba a mantener. ¿Por qué ocurrió este milagro de multiplicación? Porque Elías escuchó a Dios, obedeció a Dios, y cuando vio a la viuda de Sarepta no la menospreció. Él hubiera podido decir: Dios me dijo a mí que me iba a sustentar, pero esta mujer no tiene nada para sustentarme. Sin embargo, la voz de Dios estaba por encima de los recursos que tenía la mujer viuda. Y como Elías la escuchó, pudo acceder, pudo ver la manifestación de Dios en ese lugar. Ve la bendición de escuchar y obedecer a Dios. Ahora, usted se estará preguntando, y aquí quiero terminar: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, anoté 4 puntos. Y aunque no profundice mucho, solo se los nombraré. El primer punto que debo de hacer para escuchar la voz de Dios es estar en santidad. No puedo escuchar a Dios si no estoy en santidad. Porque el no estar en santidad y estar pecando, está contaminado. Nuestro cuerpo, nuestra alma está contaminada. No nuestro espíritu, no. Pero nuestra alma está contaminada. Y la voz de Dios no viene sobre carne. La voz de Dios viene sobre el espíritu que tenemos nosotros, al que Él sopló en el principio, en Génesis. Sobre ese espíritu es que viene la voz de Dios. Pero si estamos en pecado, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Él no puede morar en templos suyos, dice la Biblia. Entonces, literalmente, si no estamos en santidad, no vamos a escuchar a Dios. Entonces, yo te insto a que si hay algo que andas mal en ti, ve a pedirle perdón a Dios, santifícate y dile que quieres escuchar su voz. Y Él te va a hablar y lo vas a escuchar. Número 2, ¿cómo escuchar a Dios? Combinando la lectura de la palabra con oración y ayuno. Cuando tú lees la Biblia en ayuno y oración, literalmente la voz de Dios es real en tu espíritu, a través de la palabra. Es real, porque es que tú estás combinando 3 armas poderosas: lectura de la palabra, oración y ayuno. Cuando combinas estos 3 objetivos, podrás escuchar la voz de Dios hablando a tu espíritu. Así que continuamente debe leer la palabra. Todas las semanas debes sacar por lo menos un día para ayunar, literalmente, y un día por lo menos para hacer silicio. Pero siempre tienes que estar tratando de leer la palabra, porque así como puedes escuchar la voz de Dios. Número 3, ir a lugares donde no hay distracción y quedarse en silencio. Fíjate, mucha gente comete el error de orar en horarios o en lugares donde hay mucha bulla. Es difícil escuchar a Dios. Por eso en mi caso, yo siempre he recomendado la oración de madrugada. Es porque hay más quietud, hay más silencio. Tú buscas un lugar en tu casa, tú vas allí y tú no vas a tener distracciones. Tú dejas tu teléfono, dejas todo. Y no vas a tener distracciones para poder escuchar la voz de Dios. ¿Ves? No puedes orar en horarios ni en lugares donde hay demasiado ruido, porque literalmente se te hará difícil escuchar al Espíritu Santo hablarte. Número 4, tienes que mostrar interés en querer escuchar a Dios. No puedes escuchar a Dios si no muestras interés en querer escucharlo. Mire, cuando alguien no tiene interés de escucharme, yo no tengo interés de hablarle. ¿Cómo tendré yo interés de hablarle a alguien que no quiere escucharme? Esto en lo espiritual es así. Dios quiere hablarle a gente que tienen hambre de escuchar su voz, que tienen deseo de escuchar su voz. Literalmente es así. Así que estos son 4 de los pasos que te ayudarán a escuchar la voz de Dios. Esta es la palabra que quería poner en tu espíritu, amado. Cuando escuchamos a Dios y lo obedecemos, seremos bendecidos. ¿Por qué no escuchamos a Dios? No pasamos tiempo con Él, estamos distraídos, no estamos atentos, estamos afanados, escuchamos mucho las voces humanas y no queremos hacer silencio. ¿Cómo escuchamos a Dios? Santidad, combinando lectura, oración y ayuno.
ir a lugares donde estemos sin distracción y mostrar interés por querer escuchar a Dios. Aplica estos principios a tu vida y te serán de mucha bendición. Quiero orar por ti ahora en el nombre de Jesús. Oro, Padre, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de mis hermanos que están allí. Y que literalmente podamos escuchar tu voz cada día y obedecerla. Reprendo todo espíritu de distracción ahora mismo. Todo espíritu que te distrae, ordeno que salga y se vaya afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le pido al Padre que aclare tu espíritu para poder escuchar cuando Él te hable. En el nombre poderoso de Jesús, y que seas bendecido en todo lo que emprenda conforme a la voluntad de Dios. Amén y amén. Muchas gracias por estar ahí de ese lado. Gracias por ser parte, gracias por su apoyo incondicional. Gracias y Dios bendiga a nuestros suscriptores de este canal, apasionados por su presencia. Esté pendiente con el capítulo 4, que también le será de mucha bendición y edificación para su vida. Mándale esta palabra a alguien que no puede escuchar a Dios, que sé que escuchando esta palabra Dios va a tratar con él a su vida. Amén. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Y nada, nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom. Bendiciones.